Le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos en el 14º Congreso Internacional de nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, que organizamos junto con la Universidad de Salvador, con USAL, a quien también les agradecemos el hecho de poder participar juntos en esta oportunidad. Y como ya, bueno, hemos adelantado varias veces, el objetivo que tenemos en este 14 Congreso es poder hacer un estudio comparativo de los distintos regímenes penales tributarios de los países que hoy van a estar representados en el Congreso, que son 10 países, 8 por América y 2 por Europa. Quería entonces de inicio hacer una presentación. Primero va a estar Marta Nercellas con una exposición inicial y luego entonces pasamos a todas las exposiciones. Quería nombrar que va a estar Juan Carlos Ferroli B., argentino, pero que está, como ustedes saben, radicado en España y por lo tanto va a analizar el tema del código o de la norma española. Lorenzo Imperato, que va a estar representando a Italia. Ya lo tenemos a nuestro amigo Jesús Agustín Celorio Vela, representando a México. Alexis Couto de Brito, que va a estar representando a Brasil. Daniel Meyer Mondaca, que representa a nuestro hermano país de Chile. Aida Camacho de la República Dominicana, Pedro José Alba Monge de Perú, Jorge Barrera de Uruguay, José Miguel Fernández Sacur de Paraguay y Graciela Manonellas de nuestro país, la República Argentina. Vamos a también tener un módulo sobre el final, donde van a exponerlo Juan Pablo Friedenberg y Francisco Dálvora, que van a hacer un poco el análisis de los ejes, de los distintos ejes que en definitiva fuimos viendo durante la presentación de hoy. Hoy de 13 a 14:30 vamos a hacer un intervalo. Reanudamos a las 14:30 y cada expositor, como ya habíamos adelantado, va a tener un periodo de 30 minutos para poder exponer su tema. Así que esta es un poco la forma como vamos a trabajar este congreso de hoy, con lo cual vamos a declarar formalmente abierto este 14º Congreso Penal Tributario. El agradecimiento a todos por estar compartiendo con nosotros y presento rápidamente en la parte de antecedentes. Lo vamos a hacer de forma muy resumida para obviamente no perder mucho tiempo. Marta Nercelles es abogada especialista en Derecho Penal Económica, es publicista, docente y además es secretaria de nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Comenzamos entonces este congreso, exposición inicial de Marta Nercellas. Marta, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y al contrario, gracias por la invitación, gracias por poder compartir esta jornada con ustedes, aunque hubiera deseado que fuera presencial, pero sé que lo aprovecharemos muy intensamente. Al momento de elegir el tema para estas jornadas, en Argentina se imponía el hablar de inocencia fiscal, no solo por lo que significa la rúbrica con la que se etiquetó esa reforma, etiqueta que genera desde la mirada constitucional a la mirada tributaria un montón de observaciones, sino porque las autoridades inmediatamente pusieron de manifiesto su intención de modificar la ley. Lo que nos está hablando de otra cosa, de cómo legislamos. Esto nos habla de improvisación, de poco estudio, tanto del articulado como de sus consecuencias. Además, agrede la seguridad jurídica, pero pone en crisis los objetivos que en forma explícita o implícita tuvieron los legisladores al momento de aprobar la ley. Imagínense si no vamos a tener dudas cuando
pensemos en sacar los dólares del colchón, como nos proponen, como una muy buena idea, si no sabemos si dentro de 2 días las consecuencias van a ser distintas a las que imaginamos. Aprobar primero una ley y estudiar luego su contenido y consecuencias no parecería ser una buena técnica. Sin embargo, hay muchísimos temas para reflexionar, pero no sé si por la inestabilidad de la norma o porque me preocupa aún más que especialmente cuando se investigan delitos de tipo económico se siga avanzando sobre las garantías constitucionales, muy especialmente sobre la culpabilidad, se intenta invertir la carga de la prueba, o tal vez simplemente porque el espíritu mundialista que no decayó al sonar el silbato que daba fin al último partido me embriagó. Lo cierto es que preferí proponerles que reflexionemos sobre la ignorancia deliberada. Pensar juntos qué nos dijo el dedo acusador de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmado luego por el Tribunal Superior Español, cuando apuntó a Lionel Messi en el año 2016 y lo acusó de defraudación fiscal, con algunas explicaciones que desde el momento en que leí aquella sentencia realmente me generaron muchas dudas. ¿Qué día hoy, no? Para hablar de Messi, pero bueno, lo nuestro trata de ser dogmático. No voy a analizar esa sentencia, salvo colateralmente, porque desconozco la investigación y las constancias que fundaron esa conclusión, solo conozco la sentencia. Por eso que solo quiero usarla como disparador para reflexionar sobre sus conclusiones. Lo primero que debemos definir es si entendemos que se trata de una inferencia probatoria ante hechos objetivos que permitan concluir, más allá de toda duda razonable, que el imputado evitó conocer pese a que la información le era fácilmente accesible. Es decir, debemos definir si estamos ante un conflicto de hecho y de prueba, desentrañando si tenía o carecía del conocimiento necesario. Y en caso de que careciera, ¿cuál era la razón de esa ignorancia? Es decir, si no sabía, porque voluntariamente se propuso no saber, ya esta sola afirmación, confieso, me hace ruido. O definir si la categoría ignorancia deliberada debe integrarse entre los elementos subjetivos del delito. Ya desde el principio esta determinación nos va a significar una gran diferencia, porque decidirá si debemos estudiarlo en la teoría de la prueba o en la teoría del delito. Afirmar que el obligado tributario procuró no saber porque sabía, o al menos temía, con un fuerte grado de certeza, que ese saber lo podía revelar la existencia de un hecho ilícito, es un hecho. Siendo un hecho, deberemos probarlo como cualquier otro elemento objetivo del tipo penal que se pretende reprochar a un individuo. En cambio, si pretendemos que la ignorancia deliberada es una forma de dolo, estamos proponiendo una discusión dogmática. ¿Qué forma de dolo? Y en todo caso, si tenemos respuestas para esa pregunta, preguntarnos si encuadra en la descripción típica que tenemos del delito de evasión tributaria. Muchas veces hemos tomado como propias instituciones y procedimientos que provienen de un derecho cuyos principios son esencialmente distintos a los nuestros. Esto suele generarnos mucha confusión. La ignorancia deliberada es uno de esos. Nace en el derecho anglosajón, en el que los presupuestos difieren esencialmente de aquellos con los que se conceptúa el dolo en el derecho continental, porque, por lo que deberíamos tener en cuenta esas diferencias en el momento de hacer nuestro análisis y no intentar de introducir la ignorancia deliberada con forceps dentro de nuestros análisis. Mirándola desde el caso concreto de Messi, quien sostuvo que desconocía la ingeniería fiscal diseñada por su padre y los asesores, que nunca se ocupó de cuestiones tributarias y que confiaba plenamente en lo que ellos hacían.
nos corresponde que nos preguntemos, ¿alcanza esta negativa para borrar el dolo? Bueno, yo creo que si los jueces hubieran leído la carta del día de ayer de Messi, estarían convencidos de que debería alcanzar esta negativa. Para la audiencia no alcanzó, respondiéndole que esa confianza no lo exoneraba porque había actuado con dolo eventual, destacando que tuvo la voluntad de no acceder a información que le podía resultar relevante. Lo resuelto, si leemos la sentencia, se mueve sin solución de continuidad entre dos afirmaciones contradictorias que no resuelve. Messi sabía, Messi no quiso saber. Si el fundamento de la condena es que el obligado sabía, no era necesario hablar de ignorancia deliberada. En ese caso, se debe acreditar ese conocimiento con los indicios indispensables a los que podemos llegar a una conclusión de certeza. Si evado, sabiendo que lo hago, eso encaja en la descripción típica. Ese saber es lo que se exige como elemento intelectivo del dolo. Si se condena porque no quiso saber, que es lo que pretenden fundamentar quienes sostienen como elemento subjetivo la ignorancia deliberada, surgen muchas preguntas que yo creo que todavía están sin respuesta. ¿Puede esa evitación sustituir el elemento cognitivo del dolo? ¿Necesitaremos indagar por qué no quiso saber para poder así integrar el dolo que el delito exige? ¿Deberemos acreditar que no quiso saber porque tenía la certeza que si descorría el velo de su ignorancia, vería la comisión de un hecho ilícito tributario? El núcleo del ilícito ahora se convertiría en evitar saber. Necesitaremos demostrarlo para considerar integrado el elemento exigido, pero además de todas estas preguntas que ya se imponían desde el principio, preguntó, ¿hay una sola razón para decidir no saber? Si yo prefiero no saber porque temo descubrir que la persona en quien confío me está estafando, ese querer ignorar, generado en una razón bien distinta, igual computa para enrostrarme la defraudación tributaria. En un caso como el de Messi no debería probarse por lo menos que comprendía el significado defraudatorio de la estructura societaria o que entendía cómo era esa estructura. ¿Exime hablar de ignorancia deliberada probar que los elementos objetivos eran conocidos por el imputado? Por otra parte, si esa decisión de permanecer ignorante constituye el hecho positivo que integra la hipótesis acusatoria, ¿no deberá la acusación probar esa decisión? ¿Se invertirá la carga de la prueba pretendiendo que sea el imputado quien acredite su ignorancia y las razones de la misma? Cabe preguntarse si hay tres formas de cumplimentar el elemento subjetivo de la defraudación: el conocimiento efectivo, que es el que parece referirse a la norma, el dolo eventual y la ignorancia deliberada. O si estos dos últimos constituyen una sola forma y la ignorancia deliberada ingresaría dentro del dolo eventual, como parece decirlo la audiencia española, en cuyo caso tendremos todos los cuestionamientos que el dolo eventual genera. El permitir el ingreso de la ignorancia deliberada como elemento típico implica vulnerar garantías constitucionales. El principio de culpabilidad exige que el reproche recaiga sobre el sujeto, sobre lo que el sujeto conoció y quiso, no sobre lo que podría haber conocido. ¿Puede una construcción jurisprudencial ampliar el ámbito del dolo más allá de lo que la ley ha previsto? La principal objeción constitucional a la doctrina de la ignorancia deliberada, desde mi mirada, no radica en su incompatibilidad abstracta con el dolo, sino en el riesgo de transformar el juicio de culpabilidad en un reproche por la falta de diligencia del imputado. El cuestionamiento ya no depende del conocimiento real del acusado, ni de lo que éste quiso, sino del estándar de diligencia
que el juez considera exigible. No controlar se convierte en el núcleo fáctico reprochable del delito de evasión. No existiendo delitos tributarios culposos, no podemos permitir el ingreso de una fundamentación basado en la ignorancia, no solo porque no se cumple con el elemento subjetivo requerido, sino porque plantea serias tensiones con los principios constitucionales fundamentales. El principio de inocencia resulta debilitado con esta presunción. La carga de la prueba se invierte. Debemos de acreditar que no existió esa decisión consciente. El principio de legalidad se debilita y se flexibiliza por vaciamiento del contenido del dolo, especialmente en relación a la negligencia. En todo caso, no se puede diseñar un principio general de la denominada ignorancia deliberada, sino que en cada caso concreto, como suele suceder cuando hablamos de prueba, se deberá analizar las circunstancias para poder afirmar si estamos ante un caso de esa naturaleza o no, recordando nuevamente que en caso de duda, esa duda debe de valorarse a favor del imputado. Subrayo, para terminar, que todo hecho que integra una hipótesis acusatoria, al igual que todos los elementos constitutivos del delito investigado, deben de ser probados por quien acusa. Quiero subrayar lo que resultó obvio en esta brevísima introducción al tema. Hay muchas más preguntas que respuestas, pero lo que nunca podemos perder de vista es que la culpabilidad, en el caso de nuestra legislación, tiene raigambre constitucional. Hay otras legislaciones que pueden saltearse o pueden legalmente condicionar la culpabilidad al investigar un delito. No es nuestro caso, porque sería un agravio a los principios exigidos dentro de la Constitución. Bueno, les agradezco. Sé que fue un poquitito rápido, pero me habían dado un tiempo acotado y como no veo el reloj, prefiero terminar sin invadir el espacio de otra persona. Gracias. Muchas gracias, Marta, muy buen comienzo. Tenemos de todas maneras 8 minutos Ah, ok. para el comienzo de la exposición, así que quería aprovecharlo si alguno tiene interés en hacer alguna reflexión, podemos hacerlo. Te veo, Juan Carlos, con ganas de decir algo. Me parece muy buena la exposición de Martita, pero como ella dice, son más incógnitas que certezas, ¿no es cierto? Porque hay que tener muy en cuenta todas las circunstancias que se investigan. Fíjense que si no, el que da un poder sería fácil decir, ah, mi apoderado hizo lo que quiso, pero yo no controlé ni supe. Bueno, son, como dice Martita, son más incógnitas que respuesta, ¿no? Pero muy buena la exposición. Gracias, Humberto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.